Santo, en esta mañana, Señor, te damos a ti la gloria, Padre Santo, y te damos todo lo que vamos a hacer, Señor, es para ti, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te damos la honra, el honor. Vamos a ir a leer ahora en el Salmo 105, en la traducción viviente. Aleluya. Aleluya. Dice en la traducción viviente: den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, canten a Él alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. En el 4 dice así: busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Dice en el 5: recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Amén. Amén. Es una traducción que abre un poco más la visión, ¿no? de lo que está diciendo. Y es realmente, cuando empieza en el 1, dice: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, y que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Hay veces que Dios hace cosas, pero nosotros callamos. No proclamamos ni damos testimonio de lo que ha hecho Él, ¿no? Y luego sigue diciendo: canten a Él, sí, y lo recarga con una coma, sí, canten alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Hay veces que nosotros decimos: yo sé que Dios ha hecho esto, pero lo callamos, estamos como quitándole a Dios realmente la gloria, porque el que ha hecho el milagro y ha arreglado ese problema ha sido Él. No hemos sido nunca nosotros, sino Él solo. Amén. Y va diciendo en el 3: regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor. Vamos a alegrarnos en esta mañana y vamos a cantarle con todo el corazón, con todo nuestro espíritu y sobre todo con la mente puesta en darle a Él toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque sabemos, Dios mío, que todo lo que vamos a hacer y lo que hacemos es para darte a ti la gloria, como dice en el Salmo. Te damos las gracias, Señor, y proclamamos tu grandeza, y que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Amén. Canten a Él, sí, y cántenle alabanza. Puede ser una oración, lo mismo que el Salmo, Dios mío, porque es una oración de David, Padre, que te estaba haciendo a ti. Y esta mañana nosotros también la hacemos delante de ti, para que tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vengas con poder.
tus obras, Señor, que tú eres poderoso. Podemos ver tus manos, Señor, dando todo, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún en mis temores, sé que me acercas. Llévame otra vez, mi vida entrega fresco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Tierra, tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra, tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Sí, Señor. Sí, Señor. Puedes adorarle libremente, puedes bendecir su nombre. Tierra, tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra, tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre.
un monte muy grande, aférrate a la palabra, aférrate a lo que Dios te dice. Amén. Si tienes un horizonte que tú lo ves muy difícil, confíalo a Dios. Amén. Oh, gracias, Jesús. Dios soberano,
Vamos a leer la palabra en Salmo 135. Cuando me dicen que los tenga, me dicen amén. Y ya saben, como siempre digo a los hermanos, si nos podemos poner de pie, leemos la palabra. Amén. Padre Santo. Sí, hermana, Salmo 135. La grandeza del Señor de la unidad de los 127. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque tú nos tienes aquí reunidos como el cuerpo de Cristo que somos, Señor, para venirte a presentarnos, Señor, como ofrenda y presentarte la ofrenda, Señor, como todo domingo en nuestro culto que presentamos, Señor, porque todo lo que hacemos, Señor, es para agradarte a ti, Padre. Queremos ser gratos a tus ojos, Padre, todo lo que hacemos, Señor. Y así mismo, Señor, agradecemos por lo que tú haces en nuestra vida y en la vida de aquellos que nosotros queremos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Dice, alabad en el nombre de Jehová, alábale siervo de Jehová, a los que está en casa de Jehová, a los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos su nombre, porque Él es benigno.
porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace que los relámpagos para la lluvia. Saca de los depósitos los vientos. Amén. Qué buena su palabra. Siempre digo que es bueno los salmos y los proverbios. Siempre Dios nos habla. Su palabra siempre nos habla. Cada letra, cada coma, Él siempre nos quiere decir algo, hermano. Vamos a presentar la ofrenda y a pasar adelante. Gracias, Padre. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, hacer lo que demanda tu palabra, Señor. Hacerlo cada día, Señor, en nuestra vida, en nuestros hogares, donde quiera que nosotros vayamos, Padre mío, Señor. A ti te pongo, Señor, todas las necesidades que hay, Padre mío, Señor, que tú sabes los corazones que hay en nuestros hermanos, Padre mío, Señor. Ayúdanos cada día a seguir en tu camino, Padre. Ahora nos disponemos, Señor, a escuchar de tu palabra, Padre. Y como siempre lo decimos, Señor, y te rogamos, Padre, que cada palabra, Señor, que cada coma, Señor, que aquí está en tu Santa Biblia, Padre, la penetre en nuestros corazones, Padre, para ponerla en obra, Padre Santo, Señor. Gracias por mis hermanos que no han podido estar aquí, Padre, por los que están en sus casas, en sus hogares, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre. Desde aquí, Señor, estamos con ellos, Señor, porque somos el cuerpo, Padre. Bendecimos todo en tu nombre, Padre. Todo, Señor, todo lo que viene de ti, Señor, lo bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios amado, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo permites, Padre mío, Señor. Gracias te lo damos en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Bien, Dios les bendiga a todos. Es un gozo estar de nuevo juntos, ¿verdad? Es un placer recibir la bendición del Señor cuando los hermanos estamos juntos y estamos en armonía, que es lo importante. Lo importante, como dice el Salmo 133, estar los hermanos juntos. Juntos no significa revueltos. Significa juntos, en un mismo sentir. Armonía significa eso, que cada uno toque el instrumento que sepa y así salga una melodía que agrade a nuestro Señor, ¿verdad? Bien, pues bienvenidos todos. Vamos a orar y vamos a
a presentar la meditación de esta mañana, que es nueva, es una meditación nueva, y quiero orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu bondad sobrepasa todo límite, Padre. Queremos agradecerte poder estar aquí los hermanos juntos de nuevo, Padre. Queremos que ahora tú bendigas tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es bendita, pero que pueda caer en buena tierra, que pueda producir el fruto para la cual tú la envías, con el propósito que tú la envías, que dé fruto en nuestra vida, en nuestro corazón. Queremos darte las gracias por tu palabra y ofrecerte este día maravilloso, este día que tú nos regalas, este día que es tu día, porque es el día en que tú, Señor, resucitaste de los muertos, Señor, y nos regalaste la salvación. Queremos ser agradecidos contigo, darte las gracias y honrarte y bendecirte. Úsame, Padre, como un vaso frágil, Señor, que seas tú quien hable, que tu Espíritu Santo en esta mañana sea quien hable en esta reunión. No quiero ser yo me aparto y te dejo a ti la preeminencia para que tú hables a tu pueblo. Queremos darte las gracias, bendecirte y glorificarte a ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como he dicho, vamos a empezar un tema nuevo que he titulado Agua Viva. Agua que produce vida. Y ante este título se plantean algunas preguntas. La primera es, ¿tienes sed de ese agua? La segunda, ¿estás sediento de verdad? ¿Qué agua estás aceptando en tu vida? ¿Qué agua estás bebiendo? Son preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Y que tenemos que hacernos. Tenemos la obligación, primero, de tener sed, segundo, de ir a la fuente, y tercero, que podamos beber un agua pura, un agua sin contaminar. En Juan Jesús promete esa agua que produce vida y vida verdadera. En el capítulo 7 de Juan vemos, en el versículo 37, lo vemos a partir del 37 hasta el 39, dice, en el último día de la fiesta, o sea, de la fiesta, el más importante día de la fiesta era el último, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Dice, todo, no excluye a nadie, todo el que tenga sed puede venir a mí. Tremendo llamado, ¿verdad? A aquel que tiene realmente sed. Y el verso 38 dice, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón, de su interior, brotarán ríos de agua viva. Y luego vemos el verso 39, vemos como una aclaración de lo que realmente quería decir Jesucristo. Dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero claro, el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entregado, no había recibido, no había sido glorificado. De ahí la promesa que se cumpliría en Pentecostés, ahí lo anuncia, pero esa promesa se cumple el día de Pentecostés, después de que Jesús cumpliera su ministerio en la tierra, muriera en una cruz, resucitara y se presentara ante el Padre, y Dios lo puso en esa gloria, en ese honor de privilegio. Entonces ahí, a partir de ahí, es cuando se recibe la promesa. En Lucas capítulo 24, verso 49, Jesús dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero tenéis que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1, verso 4, unos momentos antes de la ascensión de Jesús, Lucas recuerda sus palabras. Dice, y estando juntos, unánimes, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y ahora vemos el cumplimiento de esa promesa, y está en Hechos capítulo 2, a partir del verso 1.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La importancia, unánimes juntos, que significa tenían un mismo sentir, tenían un mismo forma de pensar, un mismo pensamiento, tenían la misma voluntad, su voluntad estaba en el mismo orden, sus deseos eran los mismos. Hoy en día, hermanos, y esto es algo que debemos rectificar, hoy en día hay poco derramamiento del Espíritu Santo en las iglesias, hay poca manifestación de los dones del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Nos estamos volviendo apáticos, fríos. ¿Por qué? Porque no hay unanimidad de criterios. No pensamos lo mismo, no estamos unánimes, no sentimos lo mismo. Y por eso el Espíritu Santo no se derrama. Por eso las manifestaciones del Espíritu Santo están, porque existen, se manifestaron en tiempos de la iglesia primitiva, han sido manifestándose a lo largo de la historia, pero hoy en día estamos, digamos, en una época en la cual la iglesia, como suele decirse, pasa de todo. Sí, existe el Espíritu Santo, existen los dones, pero ¿dónde está la manifestación del poder de Dios? ¿Dónde está la manifestación de esos dones? Dones de sanidad, don de lenguas, profecía. Pero tener sed, que es el tema que vamos a tratar hoy. Sed. El que tenga sed, venga a mí, dice Jesús. Por eso la pregunta que hacía al principio, ¿tienes sed? ¿De qué agua te estás? Eso ya vino. Eso es una realidad. Vino el día del Pentecostés y se recibe cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y nacemos de nuevo. El Espíritu Santo no va a venir, ya vino. Y mora dentro de cada uno de un nacido de nuevo, de un creyente verdadero, de esa nueva criatura que somos en Cristo, a través del exponernos bajo la presencia de Dios y aceptar su señorío y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. A partir de ahí el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero al no existir unanimidad, al no estar todos en un mismo sentir, el Espíritu Santo está apagado. Está, pero no se manifiesta porque no le dejamos. Si hoy hubiera esa misma unanimidad, ese mismo sentir en su iglesia, sería una bomba. Dice que el lugar, cuando recibieron el Espíritu Santo, el lugar tembló. Si nosotros tuviéramos esa misma unanimidad, esa misma unidad que tenía la iglesia primitiva, donde estaban todos en el aposento alto, vendría el Espíritu, sería una bomba. Sería dinamita, ¿verdad? Y este lugar seguro que temblaría. En Hechos 1.8 dice, así lo expresa Jesús, cuando dice, pero de una forma tremenda. Y entonces podréis ser mis testigos. En otras palabras, con este poder, con esta dinamita que yo os transfiero en el Espíritu Santo, estáis capacitados, tenéis la capacidad de poder dar testimonio de mí. Debemos recordar que la palabra testigo significa mártir. En otras predicaciones anteriores lo expliqué profundamente, hoy voy a pasar por encima, pero la palabra testigo significa mártir, que significa dar testimonio no solo de palabras, sino de hechos, de lo que se deduce que ese poder nos capacita para testificar de Cristo aún a riesgo de perder nuestra propia vida. Eso es lo que significa ser testigos. Y el poder del Espíritu Santo nos capacita para eso. Sigamos con Hechos capítulo 2. Ahora vamos a leer el versículo 2. Y dice, y de repente, las cosas que Dios hace muchas veces, la mayoría de las veces las hace de repente, o sea, suceden en un momento que ni esperamos, pero suceden. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuchad bien el versículo 4 lo que dice, y fueron todos, no fueron unos pocos, ni la mitad, ni 4, ni 3, ni 2, fueron todos llenos del Espíritu Santo. A mí me gustaría un día hacer un culto de avivamiento en este sentido, que todos pudiéramos llegar a ese éxtasis de unanimidad y pedirle al Espíritu Santo que se manifieste. Pero para eso necesitamos estar en un mismo sentir, pensar lo mismo. Y el Espíritu Santo dice que todos fueron llenos, todos, no quedó ni uno. ¿Por qué? Porque sentían lo mismo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto habla de hablar en otras lenguas. Uno de los significados es que demuestran que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El hablar en lengua es una señal de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Según dice, hablaron esas nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Pero hermanos, para que se produjera ese derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué fue necesario? Primero fue necesario que obedecieran. Les dijo, no iros de Jerusalén, permanecer hasta que recibáis la promesa. Obedecieron y lo obedecieron con paciencia. Paciencia significa virtud que sabe esperar aunque desees mucho algo. Ellos deseaban, claro que deseaban ese poder prometido, esa promesa, pero obedecieron y tuvieron la paciencia, esperar el tiempo del Señor para recibirlo. Y en segundo lugar, como he dicho, estaban unánimes, juntos, tenían el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma voluntad, los mismos deseos. Y estaban sedientos, hermanos. Tenían sed de recibir la promesa. Vuelvo a repetirte, tú tienes sed. Necesitamos tener esa sed. Si actuamos, hermanos, de la misma manera que actuó la iglesia primitiva ahí en el aposento alto, ¿creéis que no se va a producir lo mismo, el mismo resultado? Dios no cambia de forma de pensar, Dios no cambia de forma de actuar, Dios es el mismo por los siglos, es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y si produjo esos efectos, esos resultados con la iglesia primitiva, es porque ellos hicieron algo que nosotros quizá no estemos haciendo, que es obedecer a Dios, esperar con paciencia esa promesa y estar unánimes, que es la importancia, y sobre todo tener sed, estar sedientos de la palabra de Dios. Hay unas condiciones necesarias para recibir esa agua viva que Jesús promete y que esa agua produce vida y vida auténtica, vida verdadera. Primero es la necesidad de tener sed. ¿Qué significa sed? Sed es un deseo, un apetito ardiente de algo. Es una necesidad de beber. Ese apetito sacia, solo se sacia yendo a la fuente. De ahí el llamado de Jesús, la invitación de Jesús. Todo, no excluye, vuelvo a repetir a nadie, todo el que tenga sed puede venir a mí. A Jesús tenemos que ir con sed de recibir su palabra, con sed de recibir su enseñanza, con sed de imitarle, de seguir sus pasos. Esa sed tiene que ser promovida en nosotros. El sediento, hermano, siempre busca saciar su sed. Como hijos de Dios, como iglesia, debemos tener ese deseo de saciar nuestra sed y cumplir con las características del ministerio de la iglesia. ¿Sabéis que una de las características del ministerio de la iglesia es provocar la sed en los incrédulos? Esa sed que nosotros ya hemos saciado, ya estamos saciados porque hemos ido a la fuente. Por eso la necesidad primordial, primera de la iglesia, que ir a la fuente, beber de esa agua, para poder provocar sed en el mundo que nos rodea, en las personas que aún no creen. ¿Amén? ¿Me estáis entendiendo? Entonces,
El ministerio, como he dicho, de la Iglesia hoy es provocar en el no creyente la necesidad de que se despierte esa sed por Dios, esa sed por la palabra de Dios, predicándola y acompañándola con nuestro testimonio. Y entonces, de la forma en que vivamos, vamos a provocar sed o no en las personas que nos rodean. Proclamar el Evangelio con nuestra boca y acompañándolo con nuestro testimonio, vamos a provocar esa sed en esas personas que todavía no conocen al Señor y que necesitan conocerlo para ser salvos. En Mateo capítulo 5, verso 13, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Dices, y si la sal se desvaneciere, o sea, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada esta tierra? Si la sal ya no funciona, si la sal es insípida, pierde su sabor, ¿cómo va a funcionar en esta tierra? ¿Con qué va a ser salada esta tierra? Dice, no sirve para nada si la sal no es una sal con su sabor auténtico, sino para ser echada fuera, tirarla y ser pisoteada por los hombres. Hermanos, la sal tiene unas propiedades específicas. Principales propiedades que tiene es que la sal produce sed. Cuando tú tomas sal, esa sal te va a producir seguramente sed. Cuando tú tomas sal antes de acostarte, a medianoche te tienes que levantar a beber agua, porque esa sal produce sed. También otra de las propiedades de la sal es conservar y también evita la descomposición, la corrupción. Nosotros, la Iglesia verdadera de Jesucristo, debemos tener como sal de la tierra que somos esas mismas propiedades. Con nuestra predicación y conducta debemos propiciar en el incrédulo sed por Cristo y su palabra. Mateo 5:16, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante del ser humano, hombre y mujer que nos rodee. La gente que nos rodea incluye a esos palabras hombres en la Biblia. Dice, para que vean vuestras buenas obras y así puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Está diciendo que tenemos que dejar que nuestras buenas acciones, nuestra manera de vivir correcta, brille, que reluzcan ante la vista de todos. Hay personas que se esconden de los demás porque su vida cristiana no es lo que ellos dicen o lo que ellos creen que es, y como tienen miedo a ser confrontados con las personas que les rodean, no relucen, están apagados. También dijo Jesús que nosotros éramos la luz del mundo y que la luz no se puede esconder. Esas buenas obras tienen que relucir a la vista de todos para que todos puedan alabar a Dios y puedan recibir la salvación. Otra de las características, también como iglesia, debemos conservar la esencia de la palabra de Dios, que fue la doctrina que les predicó Jesucristo a los apóstoles y que ha sido transmitida a través de los siglos, de generación en generación, y no permitir que esa palabra sea adulterada, pierda su esencia, deje de ser pura. No debemos permitir como iglesia, como la cualidad que tenemos de conservar, no podemos permitir que nadie adultere la palabra de Dios. ¿Estáis entendiendo la similitud de la sal con nosotros? No podemos permitir que nadie nos tuerza la palabra, pero para eso tenemos que estar instruidos en la palabra de Dios. Meditar de día y de noche en la palabra de Dios, como le dijo Dios a Josué. Medita de día y de noche, o sea, en todo tiempo tenemos que estar con la palabra de Dios en nuestra mente, profundizando en ella, buscando la revelación que el Espíritu Santo nos va a traer si queremos que nos la traiga, claro. Eso nos va a dar vida
y vida, esa vida que promete, esa agua de vida. En Hechos capítulo 2, verso 42, vemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Dice, y perseveraban, que quiere decir, se mantenían firmes, constantes, conservaban la palabra pura de la doctrina de los apóstoles. También participaban en la comunión unos con otros. Esto habla de coinonía, de estar los hermanos juntos en armonía. Y también participaban en el partimiento de pan, repartiendo el pan, compartiendo el pan y las cosas para que nadie pasara falta. Y también participaban de las oraciones y de la Santa Cena también. Todos los creyentes, hermanos, y eso es un ejemplo para nosotros a seguir, se dedicaban y se mantenían firmes. Nadie, vuelvo a repetir, les torcía la palabra de Dios. Nadie les adulteraba la enseñanza de los apóstoles. Y nadie les quitaba ese gozo de estar los hermanos juntos, esa comunión fraternal entre los hermanos. Hoy en día, y también participemos con los hermanos en coinonía, ayudándonos unos a otros, preocupándonos unos a otros. Todos, la mayoría hemos pasado por el tema del COVID, ¿no? ¿A cuántos llamas para preguntarle cómo están? Hemos llamado a mucha gente preguntando, hermano, sé que estás pasando lo más, ¿cómo estás? ¿Necesitas mi ayuda? Es triste, ¿verdad? Pero ocurre, está ocurriendo. Nos despreocupamos, nos hemos vuelto religiosos, nos hemos vuelto domingueros. Dios quiere otra cosa de su iglesia, hermano. Hay mucha necesidad en la iglesia y fuera de la iglesia, y nosotros tenemos un privilegio, tenemos el poder de Dios, tenemos esa dinamita que Dios nos ha transmitido a través del Espíritu Santo para poder dar testimonio dentro de la pandemia, dentro de todos estos problemas que estamos sufriendo, poder dar testimonio y transmitir consuelo y ayuda a la gente que nos rodea. Pero si no lo hacemos con nuestra propia familia, difícilmente podremos hacerlo con la gente que no conocemos de una manera tan íntima como la familia de Cristo, ¿verdad? Tenemos que fomentar, hermanos, esa coinonía, ese deseo mutuo. Dice la palabra de Dios que de hacer el bien y de ayudaros mutuamente no os olvidéis, porque ese tipo de sacrificios son los que le agradan a Dios. Son los que Dios se pone contento cuando los ejercitamos, cuando los hacemos. Hacer el bien. Nunca hagas daño a nadie, hermano. Aunque te hagan daño a ti, tú no devuelvas daño por daño. Tú tienes que vencer el daño que te hagan con amor. Si quieres salvar a esa persona que también Cristo murió por ella en la cruz. Actuemos como lo que somos. Luz y sal. Estudiemos las cualidades de la luz y de la sal para aplicarla a nuestra vida. No permitas que nadie tuerza, vuelvo a repetir la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas sectas, muchas falsas doctrinas, doctrinas adulteradas, incluso envenenadas. Esa es la obra del diablo utilizando a sus siervos. Envenenan la palabra de Dios para que tú la bebas y te mueras. Espiritualmente hablando, me refiero. Si tú bebes un agua contaminada, enfermas. Pero si bebes un agua envenenada, te mueres. Estoy hablando físicamente, pues espiritualmente es lo mismo. No bebas de las fuentes equivocadas. Busca, Jesús dice, ven a mí, que soy la fuente, yo. No hay más fuente que produzca esa agua de vida. No bebamos de otras fuentes, hermano. Yo cuando podíamos salir al campo y todas esas cosas, veíamos fuentes, y en muchas fuentes veíamos no potable. ¿Y
qué haces cuando ves un café no potable? ¿No bebes? Hoy hay muchas aguas no potables hoy en día, espiritualmente hablando, muchas falsas religiones, falsas doctrinas que te van a hacer daño, que te van a enfermar, incluso van a matar tu vida espiritual. No bebas de esas fuentes. También como iglesia debemos, con nuestro ejemplo, evitar la descomposición y la corrupción en estos tiempos que nos ha tocado vivir, llenos de toda corrupción, llenos de toda falta de moral y de ética. Ya no se respetan los valores que nos han enseñado nuestros antepasados, no se respeta nada. No tenéis nada más que ver vídeos y cosas que hay por ahí por YouTube y en televisión de personas diabólicas instruyendo a nuestros hijos desde pequeños, quitándoles su identidad, dañando su inocencia. Los niños son inocentes y quieren perturbarlos desde la infancia, metiéndoles ideas diabólicas. Nosotros como iglesia tenemos que evitar esa corrupción. Todos tenemos hijos o nietos. Luchemos para que no adoctrinen a nuestros hijos en esas ideologías diabólicas que vienen del mismo infierno. Como iglesia y como la sal que somos, tenemos esa obligación de evitar esa corrupción. Están quitando el derecho a la vida, ya se ha aprobado el aborto y la eutanasia. Luego defienden al niño, estos mismos ideologistas que a lo que llaman progresismo, aprueban el aborto y luego quieren defender al niño. Si no estás defendiéndolo en el vientre de su madre, ¿qué estás diciendo de defenderlo después? Lo que quieres es adoctrinarlo en tu idea, que hagan lo que tú piensas. Porque si tú defiendes al niño, defiendes al niño dentro del seno de su madre. No digas que defiendes al niño dándole clases de ideología, de sexología. Le llaman, vuelvo a repetir, progresismo. Yo lo llamo volver atrás, volver al tiempo de Sodoma y Gomorra. Eso no es progresismo, hermano. Eso es depravación. Eso es corrupción de menores. No quieren ni que sean niños ni niñas. Quieren que cada uno adopte lo que él quiera y decirle, si tú has nacido niña, puedes cambiarte a niño o a la inversa. Pero ¿dónde estamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Deja al niño que se desarrolle en su infancia, en su inocencia. Deja a los padres que lo eduquen en sus conceptos o en su forma de pensar, que está apoyado por la Constitución. Los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos constitucionalmente de acuerdo a nuestras creencias. Nos quieren quitar ese derecho también. Yo no me meto en lo que hagan lo que quieran ellos, pero que no me obliguen a mí por ley. Que no se metan en las escuelas diciendo que están protegiendo a los niños de sus padres, que sus padres son unos retrógrados, que no saben educarlos, y por eso tiene que educarlos el gobierno. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién alimenta a los niños? ¿El gobierno o nosotros con nuestro trabajo? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? ¿Quién los educa según nuestros principios? Nosotros. Dejadnos esa libertad. La iglesia tiene que levantarse, hermano. Y tiene que hacerle frente a todo eso y presentarse en los colegios y decir, a mi hijo no le dais esta clase porque no quiero, porque tengo un derecho constitucional. Y nadie me lo quita. Cualidad de la sal, conservar. Evitar la corrupción que hay
¿Sabéis lo que ocurre? Que el problema es que muchas personas aceptan todo esto y lo ven normal. Los papás los primeros lo ven normal. Bueno, esto es el avance. ¿Pero qué avance? Si estamos peor que los animales, luego. Los animales lo hacen por instinto, pero nosotros tenemos el alma, el soplo de Dios, el espíritu, que nos diferencia de los animales, y sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué me han de decir a mí que haga lo que yo quiera, que lo importante es que yo sea feliz? Aunque pisotee los derechos de otro. Vuelvo a repetir, el problema es que muchas personas aceptan esto y lamentablemente dentro de las iglesias cristianas también hay padres y personas que dicen, vale, pues esto será bueno, y es porque no quieren preocuparse, no quieren levantarse contra toda esta falacia, toda esta mentira del diablo. No quieren hacer nada, se encuentran cómodos, están en su zona de confort y no quieren salir de ahí, que otros lo hagan. Génesis 18:20. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? El pecado de Sodoma y Gomorra consistía en quebrantar, en violar todos los preceptos y la ley de Dios, especialmente en cuanto a la depravación sexual. De ahí viene la palabra sodomista, ¿no? De ahí viene todo eso. Ese era el pecado de Sodoma, la depravación que existía. No había conciencia de pecado. No eran conscientes de las consecuencias que trae el pecado, que es la destrucción. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas. Y ahora mismo estamos en un calco de lo que estaba ocurriendo allí en esas ciudades. En cambio, a los que defendemos la vida, los que defendemos el derecho a la vida, estamos en contra de todas estas ideologías que están destruyendo a nuestros jóvenes y quitándoles la identidad. Nos llaman generadores de odio. Las cosas al revés. Yo no me meto en lo que ellos hagan, vuelvo a repetir, que hagan lo que quieran, pero que me dejen a mí educar a mis hijos. Si yo soy cristiano, sigo a Cristo, yo quiero que mis hijos lo sigan. No sigan las doctrinas que les quieran meter los ateos, aquellos que no creen en Dios. No tengo por qué aceptarlo. Aquí vemos que se cumple el lamento y la advertencia de Dios en Isaías 5:20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, cambian el orden natural de las cosas y se quedan tan frescos. Y esto es lo que está pasando, lo vemos. Tú haces algo bueno y como eres cristiano, sigues a Cristo, eres generador de odio, eres malo. Y aquellos que pisotean los derechos de los demás, esos son los buenos. La sociedad no se da cuenta que va de cabeza a la destrucción. No se dan cuenta. También hay un lamento y la advertencia de Dios para los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Verso 23 del mismo Isaías 5. Dicho de otra forma, Dios está diciendo qué aflicción, qué sufrimiento van a tener los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y también aquellos que aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos
y castigan a los inocentes. La palabra de Dios es bien clara. Y esto está pasando hoy en día. Este lamento de Dios hacia la sociedad de entonces es el mismo que tiene hoy. Por eso esta palabra es vigente para hoy más que nunca. Esta palabra es vigente para hoy. Hermanos, o esta sociedad cambia y se vuelve a Dios, o sufrirá grandes y terribles consecuencias. Quizá no lo vean, porque no creen, claro. Pero el hecho de no creer no significa que Dios es todopoderoso y está ahí, existe. Aunque no lo crean. Va a sufrir grandes consecuencias. Y no porque Dios quiera que sufran esas consecuencias. Dios sigue amándoles. Dios sigue amando al ser humano, por muy malo que sea, por muy impío, como la Biblia lo llama. Impío significa más que malo, malísimo. Dios sigue amándoles. Dios sigue dando oportunidades de que se arrepientan, de cambien de forma de pensar y de vivir. No te va a obligar, porque Dios no obliga a nadie. Dios no te va a obligar a que tú hagas lo que Él dice que debes hacer por tu bien. Te deja libre albedrío para que tú elijas. Pero claro, de tu elección depende esas graves consecuencias que vas a sufrir si no eres sabio y sigue los consejos de Dios. Si esta sociedad se pierde, hermanos, no es por culpa de Dios, sino por su propia decisión, su libre albedrío. La ley de la siembra, hermanos, lo que se siembra, se recoge. Todo aquel que siembra lo malo, recibirá maldad. Por eso nosotros, como iglesia, debemos sembrar el bien. Aunque nos llamen lo que nos llamen, nosotros debemos seguir amando a la humanidad, a ese ser humano que vive de espaldas a Dios, y tenemos que ser esa sal que produzca sed en estas personas. Qué importante que aprendamos esto. Bien, hemos visto la primera condición necesaria para recibir esa agua viva, que es tener sed. La siguiente es necesidad de ir a Jesús. Si tú tienes sed, pero no vas a la fuente, no eres saciado, ¿verdad? Para saciar nuestra sed es necesario ir a la fuente, y nuestra fuente como creyentes de agua verdadera se llama Jesucristo. No hay otro agua que te dé esa vida eterna que transfiere esa agua poderosa. Sabéis que el agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios, ¿no? Decir agua es decir palabra de Dios. La palabra de Dios te produce vida, y vida de verdad. En Juan capítulo 4, versículos 13 al 14, Jesús le responde a una mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua, del agua que estaba sacando ella del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tremenda promesa del Señor, ¿verdad? Ir a la fuente, hermano, implica movimiento, implica hacer algo. Nos toca hacer algo a nosotros. Si realmente tienes sed, debes ir a la fuente. Jesucristo te hace la invitación, pero aceptarla o no es cosa tuya. El diablo sí va a perturbar tu voluntad, va a querer quitarte la voluntad, pero Dios no es así. Dios se puede decir que es un Dios constitucional, que respeta la Constitución. Bueno, decirlo de alguna manera, Dios no te va a quitar tu voluntad. Tu poder de decisión es tuyo. El que está sediento se mueve en busca de agua que calme su sed. En el Salmo 42, escrito por los hijos de Coré, el salmista hace un símil
Y dice el verso 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Había un deseo en el salmista de recibir esa agua pura, esa agua sin contaminar, de recibir la palabra de Dios. Y el verso 2 dice, mi alma tiene sed de Dios. Hermano, ¿tienes sed realmente de Dios? Si es así, ve a la fuente. Dice, y luego hace una pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista está diciendo, ¿cuándo me levantaré e iré a la fuente de agua que produce vida? Debemos recordar, como he dicho, que el alma es la Biblia, es la palabra de Dios, es simbología de la palabra de Dios. Por eso debemos tener sed de la palabra de Dios, sed de Jesucristo, que es la fuente de vida, que produce esa vida verdadera. Leemos en Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios, el agua de Dios, el agua que viene de la fuente que es Jesucristo, es viva y eficaz. O sea, tiene vida propia y produce efecto, cambia las vidas de las personas. Tenemos que creer eso, hermano. Tenemos que creer que la palabra de Dios tiene vida propia. Es Jesucristo hecho hombre, el Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hecha carne. Y la palabra es el verbo hecho carne. Es Jesucristo. Por eso debemos entender y comprender las características de la palabra de Dios, que tiene vida y es eficaz, produce efectos. También, hermano, hemos tratado de una forma individual, pero también eso es un llamado a la iglesia. En Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús nos invita y nos ordena, porque está en imperativo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, os daré descanso. Venid a mí si estáis cargados, si estáis cansados, quizá estáis agobiados de una religión, porque el agobio más grande que pueda existir es la religión, el plan del hombre para la salvación. La religión es un agobio, es las hojas de higuera que se puso Adán y Eva para cubrirse cuando pecaron. Y tú acércate a una higuera en verano y roza las hojas y te produce un picazón de miedo. Eso es lo que hace la religión, daño. Por eso dice, si estéis cansados, agobiados quizá por la religión, yo calmaré vuestra sed, o sea, os daré descanso. Hermanos, si tú tienes sed y no es saciada, no tienes paz. La paz te llega cuando sacias tu sed. Por eso es necesario que vayamos a la fuente, seamos saciados y recibamos la paz del Señor. Estoy terminando. Jesús en Lucas capítulo 11, versos 45 y 46, Jesús después de llamarles hipócritas a los fariseos y a los intérpretes de la ley, que eran los religiosos de la época, le responde a uno de ellos ante la pregunta. Dice, respondió uno de los intérpretes de la ley, verso 45, le dijo, Maestro, cuando dices estas cosas también nos ofendes a nosotros. Jesús dijo en el verso 46, ¡ay de vosotros también! ¡Qué mal os va a ir, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres, o sea, a las personas, al ser humano, con cargas que no pueden llevar. Esto habla claramente de religión. Ellos imponían cargas a los demás, como la religión hoy en día también impone cargas dictadas por un hombre. Y le dice, ¡ay de vosotros! Hacéis llevar esas cargas a los demás, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Falso, ¿verdad? Estaban llevando a la práctica el dicho que dice, haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo hago. Eso es religión. Jesús claramente está hablando aquí de un llamado a descansar,
de toda esa carga que a través de los siglos ha supuesto para el ser humano la religión. Deja de ser religioso, descansa en mí, no sigas las tradiciones y las doctrinas erróneas de los hombres. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y 7, Jesús le dice a Juan, y es de aplicación para nosotros hoy: yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Primero se presenta, yo soy el único, el primero, el alfa, la primera letra del abecedario griego, y la última, la omega. Primero, el último y el fin. Dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de su palabra, del agua de la vida. Y el verso 7, el que venciere, el que se mantenga fiel, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Aleluya. Yo creo que Dios habla clarito, Yo le he pedido esta mañana al Señor lo primero que fuera Él hablando. Dios está hablando muy claro. Dios ha hablado muy claro a lo largo de todos los siglos. En Isaías 40, verso 29 al 31, vemos otra gran promesa de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Se cansa y los hombres jóvenes acaban exhaustos. En cambio, esta es la gran promesa: los que confían, los que tienen la esperanza puesta en el Señor, depositan toda su fe en Él, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como vuelan las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Tremenda promesa de Dios. Qué bueno que podamos aplicar, qué bueno es que vayamos a la fuente a recibir esa agua de vida, esa agua tan necesaria para calmar nuestra sed. ¿Tienes sed? Te vuelvo a repetir. Si tienes sed de verdad, ve a la fuente del agua pura, del agua sin contaminar, del agua sin envenenar, que es la palabra de Dios, sin adulterar. Amén. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Seguimos la semana que viene porque no sé